Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Andrés Miranda, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. En el video de hoy vamos a realizar un pequeño ejercicio basado en cómo calcular una curva simple circular. Eh, a continuación les voy a presentar un, un ejercicio general. Entonces, vamos a tratar de explicar. Este fue el ejercicio que realizamos en clase. El enunciado fue: para una curva circular simple derecha se conoce que el punto inicial es de 1000, o bueno, las coordenadas del punto inicial está en 1000 metros al norte y 500 metros al este. Tenemos que el azimut de la tangente de entrada es de 31 grados y el ángulo de deflexión principal, delta, es de 60 grados hacia la derecha. La abscisia del punto de entrada va a ser igual al K2 más 423,740 metros y vamos a tener un radio de curva de 70 metros. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio? Primero, calcular los elementos geométricos, coordenadas del punto inicial, punto final, coordenadas del centro de la curva y sus respectivas deflexiones. Entonces, para la primera parte vamos a realizar el cálculo de lo que son los elementos geométricos. Antes que nada, teníamos que tener en cuenta las características específicas de los gráficos, los cuales nos detallaban cada uno de de estas partes que están subrayadas con celeste, las cuales son las partes geométricas generales de la curva circular simple. Entonces, la tangente. ¿Cómo sacamos la tangente? La tangente se realiza con la fórmula del R por tangente del ángulo de deflexión sobre 2. Me parece si es el ángulo de deflexión, sí, el ángulo de deflexión principal sobre 2 y nos da una tangente de 40,4145 metros. Después sacamos la longitud de arco, que igual está basada en una fórmula que es pi por radio por el ángulo de deflexión sobre 180. Y eso nos va a dar una longitud de arco de 73,38 metros. Después vamos a sacar la cuerda larga, que va a ser igual a dos veces el radio por el seno del ángulo de deflexión sobre 2 y vas a tener un valor calculado de 70 metros. Después vamos a calcular la externa, que es igual al radio multiplicado por 1 sobre el coseno del ángulo de deflexión sobre 2 menos 1. Y nos va a dar en total una externa de 10,8290. Después continuamos con los dos últimos, que son la ordenada media en función del radio y del ángulo de deflexión, que va a ser igual al radio por 1 menos coseno del ángulo de deflexión sobre 2 y nos va a tener que la media en función va a ser de 9,3782, al igual que el grado de curvatura, que va a ser de fórmula 11,1145,92 sobre el radio y que nos va a dar un valor de 16,3703, que este valor, al momento que nosotros estamos determinando como grado de curvatura, lo vamos a pasar a una cantidad generada por grados, minutos y segundos. Y nos va a quedar que va a ser igual a 16 grados, 22 minutos y 13,03 segundos. El segundo punto constaba en el cálculo de las coordenadas iniciales y finales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar un gráfico espacial, por así decirlo. No espacial, sino que en un plano 2D, en donde nosotros vamos a tratar de determinar cómo calcular las diferentes componentes. Entonces nosotros nos podemos guiar básicamente en un grafiquito que podemos realizar, que lo tengo acá. Me permite. Entonces nosotros vamos a graficar cómo nosotros nos damos cuenta que estamos realizando un gráfico correcto, porque nosotros estamos especificando al inicio que la curva se está realizando en dirección a la derecha. Entonces nosotros vamos a partir de nuestro punto de partida, o el punto inicial va a ser aquí y se va a desplazar hacia la derecha. Entonces nosotros vamos, al momento que nosotros aplicamos las fórmulas, vamos a sacar cada una de las características que están subrayadas aquí, que les voy a tratar de explicar al final un poco.
Entonces nosotros solo por tener un concepto, el punto inicial está aquí, vamos a tener que determinar las coordenadas del punto inicial acá, del punto final acá, del centro. Nosotros ya el problema en general ya nos está dando valores del radio. Entonces nosotros vamos a calcular tanto el valor de las tangentes, que son las líneas verdes, así como los demás partes de la curvatura simple. Entonces voy a continuar con el cálculo de las coordenadas iniciales. Entonces, para nosotros tener un cálculo de coordenada inicial, vamos a tener en cuenta que, como nos dice el problema, vamos a tener un azimut de tangente de entrada de 31. Entonces, ¿cuál es nuestra tangente de entrada? Va a partir de un punto crítico, perdón, de un punto inicial, que está representado por PC. Entonces, nosotros cuando hacemos referencia al azimut, hacemos referencia de un ángulo que va a ser medido desde el norte, sea dirección este, sea dirección oeste, dependiendo de cómo nos determine el problema. En este caso nos estamos diciendo que se va a desplazar una curva hacia la derecha, entonces vamos a tener un desplazamiento del norte. En mi caso sería este. Entonces tenemos 31 grados y vamos a tener el valor de la tangente, que era el ángulo que les especifiqué en el anterior dibujo. Entonces nosotros, para poder calcular las coordenadas del punto crítico, tenemos que imaginarnos un plano en donde nosotros vamos a calcular, permítame, donde nosotros vamos a calcular esta parte de aquí. Entonces conocemos el valor del, del, del punto inicial. Entonces nosotros debemos calcular el valor del punto céntrico, por así, y necesitamos calcular el punto inicial. Entonces nosotros, por medio de ángulos, vamos a poder determinar, ya que conocemos ciertos valores. Entonces nosotros vamos a determinar que el valor de la tangente, que igual nos dan por medio de las fórmulas que ya sacamos, que va a ser de 40.4145, va a tener un ángulo de 31 grados. Entonces, por medio de funciones trigonométricas, vamos a sacar tanto la componente en X, que va a ser la parte independientemente del punto como lo analicemos, sea derecha o izquierda, nos va a ayudar a determinar el punto de inicio, ya que nosotros, por medio de esto, vamos a ver si se suma o se resta a la coordenada de las abscisas. Entonces, X va a tener en sí, en este tipo de gráfico, vamos a mantenerlo con la función seno, ya que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa es el valor que sacamos recién de la tangente, y nos da un valor de 20.8150, que en este caso, a nosotros partir del punto inicial, del punto de partida, por así decirlo, vamos a tratar de ir al punto inicial. Entonces estamos recorriendo una cantidad que está a la izquierda del plano, por así decirlo. Entonces, en valores de recta numérica serían valores negativos. Entonces, vamos a desplazarnos hacia la izquierda y vamos a restarle de la coordenada de las abscisas el valor de x, al igual que el valor de y, respectivamente, para encontrar el punto inicial. Entonces, para y vamos a utilizar la función trigonométrica coseno y nos va a arrojar un valor de 34.6420. Realizando la suma y la resta de estas coordenadas, como les dije, tenemos que tener en cuenta que partimos de la coordenada 500 y 1000. Vamos a restar en sentido X 20.81. Nos va a quedar que la coordenada del punto inicial va a estar en la abscisa 479.185 y la ordenada 925.358 para la coordenada inicial del punto de partida. Y para la coordenada final, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a partir del análisis, que el ángulo de deflexión principal delta va a ser 60 grados a la derecha. Entonces, al momento de nosotros graficar, que creo que esto se va a explicar un poco más, nosotros al momento, el ángulo que está desde el eje del punto inicial hasta acá era de 31 grados. Entonces nosotros, al momento que el ejercicio nos dice que el ángulo de deflexión principal es de 60 grados a la derecha, vamos a tener en cuenta que a partir de esta línea vamos a tomar 60 grados hacia la derecha para nosotros determinar la otra línea de tangencia. Entonces, esa línea de tangencia nos va a poder nosotros determinar el punto final para sacar las coordenadas. Entonces, como ya tenemos que
el análisis de aquí de la proyección es de 31 grados, vamos a calcular 60 grados. Al momento de realizar el gráfico vamos a tener que la proyección por el teorema de ángulos complementarios va a ser la diferencia de 31 y 59. Vamos a tener un ángulo que sobra de un grado. Y ese con respecto a las abscisas va a ser nuestro valor del ángulo para nosotros poder determinar cuánto avanza en X o cuánto aumenta